La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, la cuarta persona a la que nosotros debemos honrar nos corresponde considerar a los ancianos. ¿A quién debemos honrar, hermanos? A los ancianos. Esta es otra clase de persona a la que debemos honrar. Según Levíticos 19:32 nos dice de la siguiente manera: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová, dice este versículo. Bueno, hermanos, este libro de Levíticos, en este caso, fue escrito por Moisés. Él fue el que escribe este libro, hermanos míos, y la única, el único propósito más bien de escribir este libro de Levíticos era precisamente, hermanos, para poder dar instrucción acerca de las leyes que Dios estaba otorgando para su pueblo. En el libro de Levíticos, por ejemplo, nos habla de todo lo que tiene que ver con el momento del culto. El orden cúltico se le llama, el orden cúltico. Es decir, cómo se tenía que llevar a cabo el culto en el tiempo de Moisés, precisamente cómo Dios lo estaba desarrollando, cómo tenían que entrar los sacerdotes al templo, qué tenían que hacer dentro del templo, cuánto tiempo iban a durar dentro del templo, todo lo que se tenía que hacer en ese orden cúltico. Lamentablemente, hermanos, el orden del culto se distorsionó y se llevó a cabo de otra manera, tristemente, con el paso del tiempo. Pero tenemos nosotros instrucciones de todas las cosas. En el libro de Levítico se nos menciona este asunto. El capítulo, hermanos, 19, el cual nosotros hemos leído y el cual nos ocupa, nos habla también precisamente de algunas leyes que el Señor estaba otorgando todavía al pueblo de Israel. Recordemos nosotros que en el libro, por ejemplo, de lo que se dice Levíticos, ya sobre todo Levíticos, Números, Deuteronomios, estos tres libros, hermanos, hablan de una cosa, vuelven a repetir eso y vuelven otra vez a repetir lo que es Levíticos, Números, Deuteronomios, no repiten las cosas. Y bueno, alguien podría incluso decir, ¿por qué tanta repetición? ¿Por qué el Señor les dice una y otra y otra y otra vez las mismas cosas? Bueno, tristemente es que el ser humano tiene un defecto. ¿Cuál es el defecto, hermano? Se le olvidan las cosas. Una de estas cosas nos aclara incluso con un ejemplo el salmista David, que dice: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es que somos tan olvidadizos. A veces se nos olvidan las cosas y sobre todo se nos olvida. ¿Qué es lo que se nos olvida? Lo que no se debe de olvidar. Eso es lo que más se nos olvida, ¿no lo creen, hermanos? A veces lo que debemos olvidar no se nos olvida, pero lo que no debemos olvidar, eso sí se nos olvida. Y entonces el Señor, por eso es que escribe Levítico, luego Número, luego Deuteronomios, y en todos esos libros escribe prácticamente las mismas cosas. Alguien podría decir, entonces la Biblia es lo mismo. Bueno, la Biblia es repetitiva. No podemos nosotros cambiarle a la Biblia absolutamente nada. Lo que está en la Biblia, está en la Biblia. Y nosotros podemos leer toda la Biblia y la leímos, y gloria a Dios por ello. Pero si nosotros terminamos de leer la Biblia y comenzamos a leer otra vez la Biblia, ¿qué vamos a encontrar en la Biblia? Lo mismo. Cuando la Biblia dice que es nueva cada mañana, es porque vamos descubriendo cosas nuevas de ella. Pero no quiere decir que la Biblia entonces esté cambiando y cambiando y cambiando todo el tiempo, sino que, hermanos, la Biblia es la misma y repite una cosa y repite eso y vuelve a repetir. Por ejemplo, yo les he dicho muchas veces, si nosotros leemos, por ejemplo, este texto,
Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Lo leímos hoy, pero si lo leemos mañana, ¿qué nos dice la Biblia? Lo mismo. Y si lo leemos pasado mañana, nos dice exactamente lo mismo. La Biblia es repetitiva y no hacemos mal, hermanos, en leerla hoy y leerla mañana y leerla pasado mañana y volverla a leer de aquí a 8 días, porque la Biblia nos seguirá recordando lo mismo. Nos seguirá diciendo: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová, dice la Biblia. Bueno, hermanos, dijimos que esta es otra clase de personas a las que debemos honrar, según leímos en Levíticos. Pues podemos considerar que quien lo ordena, ¿quién es, hermanos? Es Dios mismo. No es, hermanos míos, el pastor. No es el pastor que dice: honremos a los ancianos, honremos a los adultos. No es el pastor. No es la denominación la que de pronto exige o pide que se honre a los ancianos o a los adultos. No es el líder, no es el reglamento interno que tengamos en la asociación. Hermano mío, es Dios mismo quien nos exige respeto y honor hacia los ancianos, para los adultos. Veamos entonces el texto un poco más a profundidad, porque la Biblia entonces comienza diciendo: delante de las canas, delante de las canas. Ahora entonces, hermanos míos, no se trata del apellido. No es que honremos. ¿A quién vamos a honrar? Bueno, vamos a honrar a fulano de tal. ¿Por qué? Porque este tiene el mejor apellido. O porque ¿no sabe usted, pastor, que el apellido de fulano pesa en la iglesia? Bueno, puede ser que pese, pero la Biblia no está diciendo en este caso: te levantarás delante o honrarás a aquel que tenga el apellido más pesado en la iglesia. No. Bueno, hermano mío, yo les he dicho a ustedes que por mi parte, ¿verdad? En algún momento les he dicho: ¿hay alguien al que debemos honrar? Sí, sí lo hay. Y por mi parte no me cuesta nada honrar, porque es bíblico. La palabra de Dios dice que al que merece honra, pues hay que honrarlo, dice la Escritura. Y cuando empieza ese versículo en Romanos, dice: pagad a todos lo que debéis. Al que pecho, pecho; al que tributo, tributo; al que honra, honra. Así que uno queda endeudado en algún momento, y uno tiene que aprender a hacer eso, y no cuesta hacerlo. Es tan sencillo poder hacerlo. Sin embargo, muchas ocasiones se dice: esa honra debe ganarse. No es solamente, dijimos, por el apellido. En algún momento, por ejemplo, llegamos hace muchos años atrás a una iglesia, y recuerdo que había una familia ahí. Y esa familia, hermanos, bueno, era una familia que dominaba todo, en todos los aspectos dominaba. Y hermano mío, bueno, pues cuando llegamos ahí, pues yo no sabía que ellos eran el dominio de ahí, ¿verdad? Yo no lo sabía. Pero bueno, pues yo empecé a trabajar en la iglesia, y hasta que llegó un momento en que alguien me dijo: ¿qué no sabe usted quién es esa persona, ese hermano? Le digo: pues es un hermano. No, pero usted no sabe. No, pues no sé. ¿Quién es él? Es que es fulano de tal, ¿verdad? Y entonces yo le dije: ¿y eso qué? Pues se dice: pues es que, hermano, todo el tiempo aquí ha sido así. Y entonces le digo: bueno, pero ¿y se lo ha ganado? ¿O solamente quiere honra? ¿O se lo ha ganado? Y entonces dice: no, pues es que él siempre. Le digo: no, pues en esta ocasión tiene que ganárselo. Si se lo gana, sí. Entonces, hermanos míos, tenemos nosotros que considerar esto. No es el apellido, está diciendo aquí, ¿verdad? Delante de las canas. No se trata del apellido. ¿Tenemos un bonito apellido? Sí, pero no es el apellido. La Biblia no dice que es el apellido. Dice: delante de las canas. Así que entonces, ¿cuántos de ustedes tienen canas? Bueno, pues entonces es usted.
Usted es el que merece honra. ¿Por qué? Por las canas. Y luego entonces dice, no es por el apellido, tampoco es por la posición cultural o intelectual o incluso económica, porque de pronto, hermano mío, hay gente que se pone de pie, sí, pero se pone de pie, hermano mío, mientras se pone de pie frente a una persona que tiene una buena posición cultural. Pero la Biblia no está diciendo que se ponga de pie delante de alguien que tiene una buena posición cultural o intelectual. Vaya que es tan intelectual, tiene un gran estudio y tiene, hermano, un buen título académico y nos ponemos de pie. Bueno, vaya que es digno de reconocer un título, pero, hermano mío, la Biblia no dice te levantarás delante del título. La Biblia dice te pondrás de pie delante de las canas. No es delante de la economía, porque ya Santiago, incluso si leemos la carta a Santiago, desde el capítulo 1 en adelante nos está diciendo, si entra en la iglesia alguien pobre y mal vestido, ¿qué dice la Biblia? Santiago lo declara, que muchas ocasiones sucede así, tristemente. Dice que si entra alguien, hermanos, mal vestido y pobre, o que al menos se visualiza pobre, entonces ¿qué hacen muchas gentes? Dice, ni siquiera le dan su lugar, sino que dice, si acaso le dice Santiago, le dice, ven, siéntate aquí abajo de mis pies, ¿verdad? Siéntate ahí abajo en el piso, ahí abajo de mis pies, como si yo te pudiera pisar, como si yo estoy arriba de ti. ¿Por qué? Porque lo vimos pobre y mal vestido. Pero también dice Santiago, pero si entra en la iglesia alguien docto y culto, alguien bien vestido, que muestra que tiene mucha economía, y entonces ¿qué hace alguna gente? Entonces la persona dice, por favor, siéntate aquí en mi lugar, ¿verdad? Y entonces se pone de pie y le da su lugar. No, la Biblia no dice así. La Biblia no dice te levantarás y le darás el lugar a aquel que muestra una buena economía o una buena posición económica, sino está diciendo delante de las canas te levantarás. Así que, hermano mío, puede ser que de pronto entra una persona con una buena posición económica y entonces todo mundo le hace reverencia. Pero, ¿y si no es así? Entonces ni siquiera le hace caso. Hermano mío, no es así de esa manera. Hermano mío, entonces, ¿cuál es el motivo, hermano, de esta honra? Bueno, hermano mío, no es, dijimos, por el apellido, no es por la posición cultural, intelectual o económica, es por la edad. Aquel que ya tiene canas, porque la edad le ha hecho ya salir sus canas, hermanos míos, es la edad la que merece honra. La edad merece respeto, hermanos míos. No distancia, porque muchas ocasiones, ¿qué es lo que se hace con aquel que ya es adulto, con aquel que ya es un anciano? Muchas veces, hermano, se guarda distancia, como si ese anciano por la edad tuviese algo que contagiarnos. No es así. Si es un anciano, merece respeto, no distancia, no indiferencia tampoco. Respeto, dice la Biblia. Y esto se traduce en una actitud, porque la Biblia dice delante de las canas, ¿qué hay que hacer? Te levantarás. Esa es una actitud, te levantarás. Esto muestra entonces respeto. El simple hecho de ponerse de pie muestra respeto, muestra honor, muestra admiración a la persona adulta. Hermano mío, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que pasaron por la escuela recuerdan ustedes que ahí, precisamente en la escuela, cuando entraba algún maestro, ¿qué hacíamos los alumnos? Todos nos poníamos de pie. ¿Sí se acuerdan? O allá con usted en su pueblo no hacían eso, ¿verdad que sí? Porque al menos allá en mi pueblo sí lo hacíamos. Allá en la tierra más bella de todo el mundo, cuando un maestro entraba, todo mundo se ponía de pie. Entonces, hermanos míos, y hasta que ellos nos decían, siéntense niños o siéntense muchachos, entonces nos sentábamos. Eso era señal de respeto. Y muchas veces ellos no tenían canas, pero era respeto.
Así que, hermano mío, delante de las canas te levantarás. Esto muestra respeto, honor, admiración. En la escuela dijimos, cuando entraba algún maestro, nos poníamos de pie porque era señal de respeto. Antes, cuando el pastor entraba al templo, eso recuerdo también se hacía. No sé los demás que tienen ya muchos años en la iglesia, ¿verdad? Antes, cuando el pastor entraba al templo para predicar, todos se ponían de pie también. Eso era muestra de respeto, pues vemos en la Biblia: te levantarás y honrarás. Aquel que tiene canas. Es el acto entonces de valorar, es el acto de respetar, es el acto de reconocer la dignidad de las personas, en este caso en las personas adultas. Delante de las canas te levantarás. Bueno, esta honra, hermanos, se extiende no solamente a los grandes en edad. Hermanos míos, esta honra se extiende no solamente a los grandes en edad, sino también a los que son mayores que nosotros en posición. Porque, hermano mío, tenemos entonces, dijimos, yo les estoy diciendo que cuando entraban en la escuela los maestros, nos poníamos de pie y ellos no tenían canas. Algunos maestros incluso eran muy jóvenes, pero uno se ponía de pie porque era señal de respeto. Así que, hermano mío, por eso digo a ustedes, esta honra se extiende no solo a los grandes en edad, sino también a los que son mayores que nosotros en posición. No importa que sean más pequeños en edad que nosotros, pero son más grandes que nosotros en posición. Esto significa, hermano, reconocer el valor y la dignidad de cada persona, incluyendo las autoridades, incluyendo los líderes, incluyendo al prójimo. Puede ser, hermano mío, que aquel que está en una autoridad sea más joven que yo, pero ese tiene una posición más alta que yo, y esto entonces hace que él merece el honor, merece el respeto, merece la honra simplemente por el lugar que tiene. Esto podemos verlo en Primera de San Pedro. Vayamos nosotros a Primera de San Pedro, hermanos míos, porque no importa si es que alguien no tiene canas, meramente porque alguien pudiera decir en este momento, bueno, entonces he de honrar al que tenga canas y tiene que andar viendo la cabeza de todo mundo a ver si tiene por lo menos alguna cana para poder honrarlo. No. Bueno, ya dijimos que a los adultos, a los que son mayores, pero no solamente en edad, sino también en posición. También, hermanos, dijimos aquí en dignidad, autoridades, líderes, incluso el prójimo. Veamos lo que dice Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo número 17. Dice la palabra de Dios en Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo número 17, de la siguiente manera: honrad ¿a quién? A todos. Amad la fraternidad, temed a Dios, honrar al rey. Bueno, y si el rey es más joven, recordemos que, por ejemplo, Josías, hermanos, ¿cuántos años tenía cuando subió al trono? ¿Alguien se acuerda, hermanos? 8 años de edad. Él era un niño, pero era el rey. Así que entonces, hermano mío, aquí la palabra de Dios está diciendo, no importa si el rey es un niño de 8 años, aquí está diciendo: honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey. Así que, hermano mío, honrar a todos, primero dice y termina diciendo una vez más: honrad al rey. No importa si el rey es más pequeño, pero simplemente por tener una posición más grande que yo, debo honrarlo entonces, porque es mayor. Así que, hermano mío, tenemos nosotros que tener bien claro esto: honrad a los adultos. Así que, hermano mío, la honra, hermanos, es un principio activo que se demuestra, como ya dijimos, con actitudes, con respeto y con gratitud a quien corresponde. Hay gente, hermano mío, que probablemente a nuestros ojos no merezca honra, pero no es lo que nuestros ojos ven, es lo que la palabra de Dios está diciendo. Veamos lo que dice Romanos capítulo número 13, versículo número 7. Romanos capítulo 13,
versículo número 7. Y leemos esta parte de la palabra de Dios para poder considerar Romanos 13:7, que dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. Gloria al Señor. Así que tenemos nosotros, hermanos, que hay gente, por supuesto, que está endeudada. Y se ha endeudado, hermanos míos, porque aquí la palabra de Dios está diciendo: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo. Y aquí habla precisamente entonces de las autoridades. Y si usted no lo cree, lea desde el versículo número 1 en adelante. El versículo número 1 está hablando precisamente acerca de las potestades que son superiores, por supuesto. Potestades superiores, hermanos. Y dice aquí: porque no hay potestad si no es de Dios, y las que son de Dios son ordenadas, dice. Y entonces habla de las potestades, habla de aquellos que están allá, hermanos, por ejemplo, en autoridades que están sobre nosotros desde el versículo número 1 en adelante. Y ya entonces llegamos al versículo 7, cuando dice: pagad a todos lo que debéis. Y entonces, hermanos míos, tenemos nosotros que cuando se dice paga a todos lo que debes, de pronto hay ocasiones que a las autoridades se les debe. ¿Cuántas personas precisamente tratan, hermanos, de poder hacer, hermanos míos, cosas indebidas para poder de alguna manera no pagarle a las autoridades lo que se debe pagar? Y esto, hermanos míos, nos deja endeudados. Por eso dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo. ¿Qué es un tributo? Un tributo es precisamente, hermanos míos, lo que se debe pagar al gobierno. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, que a los romanos en el tiempo del Señor Jesús, ¿a quién se le pagaba tributo? A los romanos. Y los romanos cobraban el tributo. ¿Y qué era el tributo? Pues eran los impuestos que todo mundo tenía que pagar precisamente al gobierno romano, que era el que gobernaba sobre todos. Así que entonces, hermanos, comienza desde eso. Al que tributo, pues hay que pagarle tributo. El Señor Jesús nos enseña esto mismo cuando Él en alguna ocasión le dijeron: ¿es lícito dar tributo a César? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Bueno, ¿alguien de ustedes tiene una moneda? Y le dieron la moneda. Y Él dijo: ¿de quién es la moneda que está impregnada en esta moneda? ¿De quién es la imagen que está impregnada en esta moneda? Y todo el mundo dijo: del César. ¿Qué dijo Jesús? Pues dad a César lo que es del César. Ahí está hablando del tributo. Dad el tributo a César que le corresponde, y a Dios dale lo que es de Dios. Así que entonces el tributo, ¿es lícito pagar el tributo? Por supuesto que es lícito, debemos pagar el tributo. Puede ser que alguien diga: pastor, eso a mí no me gusta mucho. Bueno, es que puede ser que a muchos no les guste, pero esta Biblia dice, la palabra de Dios: al que tributo, págale tributo. Y luego dice también: al que pecho, pecho. Es decir, habla de amor. Habla de, en este caso, al que merece amor, dale amor. Y al que temor, temor. Es decir, da reverencia, vive en temor con aquel que debes vivir en temor. Y alguien que debe causarnos temor, pero no es temor de miedo, sino de respeto, es, por ejemplo, a nuestros padres, ¿cierto o no? A Dios en primer lugar. Al que temor, temor. Pero termina también diciendo: al que honra, dale honra. Págale eso. Si eso merece, entonces págale eso. No te quedes endeudado, porque si te quedas endeudado, entonces, hermano mío, estaremos nosotros en deuda. Y finalmente vamos a ver qué sucede cuando alguien queda endeudado con esa parte. Entonces, hermano, la honra es un principio activo, hermanos míos, que se demuestra con la actitud. No se limita a autoridades, sino a tratar con dignidad a las personas. Aquellas personas, sobre todo las adultas, que es lo que estamos viendo, como nuestros padres, a las personas mayores, a las autoridades, a todos ellos tenemos que honrar.
promueve, hermanos míos, hacer esto promueve una cultura de honra. Una cultura de honra que va más allá de la cortesía, enfocándose en reconocer el valor que corresponde a cada persona, dándole el lugar que le toca a cada persona. Practicar este mandamiento, hermanos, mantiene el orden y el respeto en la sociedad. Cuando se pierde la honra del que merece honra, se pierde todo. Porque, hermano mío, esta es una orden de Dios, es un mandato de Dios, y esto es para mantener el orden. La honra tiene que ver con el respeto, y cuando se pierde el respeto, se ha perdido todo. Así que, hermano mío, hay personas que se les hace fácil deshonrar, no dar honra al que merece honra, pero eso va a traer problemas tarde o temprano a su propia vida. Porque todo lo que se siembra, por supuesto que también se cosecha. De manera entonces, hermanos, que aquel que no da honra terminará mal. Vamos a verlo más adelante. La idea de honrar a los demás, hermanos míos, especialmente a los que tienen autoridad, como el rey está diciendo la Biblia, parte del hecho de que representan la máxima autoridad de Dios. Todos los que están por encima de nosotros, nos guste o no, están, hermano mío, es la máxima autoridad y está puesta por Dios. Y esto ya lo vimos ahí en Romanos, en el capítulo 13, versículo 1 que les mencioné. Pero si leemos el versículo 2 también dice: así que el que se opone, fíjense ustedes, el que se opone a la autoridad o a la potestad, dice nuestra versión, a la ordenación de Dios se opone, a él resiste. Vean ustedes entonces, así que el que se opone a la autoridad, a la ordenación de Dios se opone. Y luego entonces está diciendo, y los que resisten, ellos mismos ganan, ¿qué cosa? Condenación para sí mismos. Ahí empieza el grande problema. El grande problema no es, hermano mío, levantarnos y deshonrar a aquel que no debemos deshonrar, sino el problema es que nosotros nos empezamos a cargar cuentas con el Señor cuando no honramos al que debemos honrar. Entonces, hermanos, decíamos nosotros, por ejemplo, en la mañana mencionaba a ustedes que aquel hijo pródigo, cuando se acerca a su papá, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y la verdad es que les dije a ustedes, bueno, la verdad es que humanamente hablando, él había pecado contra su padre, no meramente contra el cielo. El cielo nada tenía que ver ahí, hablando humanamente. Él había pecado solamente contra su padre porque era su padre el que le había dado la herencia. Él había agarrado el dinero de la mano de su padre, y el que había vivido perdidamente era él. Entonces el que se sentía triste aquí en la tierra, ¿quién era? El papá. Había deshonrado al padre. Entonces, ¿por qué él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Y mencionó primero el cielo y luego al papá, si el deshonrado era el padre. Bueno, es que el hijo pródigo entendía perfectamente que al desobedecer el mandato de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre, al desobedecer ese mandato de honrar a papá y a mamá, entonces automáticamente él había deshonrado también el mandamiento de Dios, y ese era el principal problema. No solamente haber deshonrado al padre, sino haber deshonrado el mandamiento de Dios. Por eso él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y también he pecado contra ti. Pequé contra el cielo porque deshonré el mandamiento de Dios y no lo obedecí. Y pequé contra ti porque a ti defraudé. Así que, hermano mío, hoy en día también en este momento estamos viendo. Así que el que se opone a la potestad o a la autoridad, a la ordenación de Dios, se opone, resiste. Y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí mismos. No para el que quedó deshonrado, no para el que quedó en evidencia, no para el que quedó avergonzado, sino para sí mismo, para aquel que está haciendo estas cosas. Por eso es importante que nosotros consideremos: al que merece honra, hónralo.
porque eso es nuestra obligación. Entonces dice, tengo yo aquí, esto significa que a los cristianos nos corresponde honrar a quienes Dios ha puesto sobre nosotros mediante nuestra obediencia y también nuestro respeto. Hacer lo contrario es deshonrar a Dios, y esto acarrearía cuentas a nuestra vida. En resumen, hermanos, la honra es tratar a los demás de acuerdo con la posición que Dios les ha dado, recordando el peso, ¿verdad?, o el valor de su rol, de su posición. Puede ser que alguien de pronto, digamos, por ejemplo, en la escuela no esté de acuerdo con el maestro, pero él es el que está al frente. Entonces, no nos queda más que estar honrando al que está al frente. En la iglesia es lo mismo, en la casa también es lo mismo. La Biblia, hermanos míos, nos da la orden de honrarnos unos a otros en nuestras relaciones, en nuestras relaciones. Y yo entiendo que puede ser que a más de uno de pronto pueda considerar que esta predicación es para que el pastor pueda ser honrado. Pero no es así. Estamos nosotros considerando que debe ser honrado todo aquel que Dios ha puesto como en algún lugar de liderazgo, de autoridad o de una posición. En este caso, hermano mío, si usted quiere hacerlo, usted puede hacerlo. Pero si usted no quiere hacerlo, usted no lo hace simplemente. Pero estamos viendo en la palabra de Dios que quien no lo hace gana condenación para sí mismo. Ahora, la Biblia nos da la orden de honrarnos unos a otros. Incluso en nuestras relaciones cotidianas debe existir la honra. Por ejemplo, vayamos a ver lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo número 1. 1 Timoteo en el capítulo 6, versículo número 1. Vean ustedes, hermanos, en esas relaciones que nosotros tenemos día con día. Veamos lo que dice 1 Timoteo 6:1, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: todos los que están bajo del yugo de servidumbre tengan a sus señores por dignos de toda honra, porque no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Entonces estamos viendo ahí, hermanos, cómo la palabra de Dios nos educa, diciéndonos a nosotros que cuando nosotros no honramos a quien merece honra, estamos nosotros acarreándonos cuenta. ¿Por qué? Porque, hermano mío, no solamente hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado, sino también la doctrina. Hacemos que la palabra de Dios y la doctrina de Dios, hermano, caiga por los suelos y todo mundo se burle, sobre todo aquellos que no conocen a Dios, y esto es por nuestra mala actitud. Ahora, estos versículos, hermanos, este versículo está hablando de aquel que trabaja con alguien. Ahora, yo la pregunta que ahora haría es: ¿cuántos de ustedes trabajan con alguien? Es decir, que tienen un patrón. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, son pocos, pero sí los hay. Bueno, pues para usted habla precisamente este versículo, para nosotros habla este versículo. Alguien que de pronto trabaja y trabaja para un patrón. Por eso yo parafraseando este versículo, entonces lo diría: todos los que están debajo del yugo de un patrón, todos los que están debajo del yugo de un patrón, tengan a su patrón por digno de toda honra. Y que alguien de pronto pueda decir: pastor, pero mire, si usted no conoce a mi patrón, usted no conoce a mi encargado, que si yo pudiera, no, pastor, ¿qué honra le daría yo? Le sonrojaría yo algo en la cabeza, porque eso es lo que merece. Bueno, probablemente eso es lo que merezca, pero la palabra de Dios no nos dice que hagamos eso. La palabra de Dios dice: todos los que están debajo del yugo de un patrón tengan a su patrón por digno de toda honra. No se lo merece, pero de todos modos hónrelo, porque es su patrón, porque es su encargado, y usted tiene que darle honra. Si usted es hijo de Dios, usted hónrelo.
Entonces, hermano mío, dice, debe tenerlo por digno de toda honra. Y entonces luego dice, ¿por qué? ¿Por qué? Alguien pudiera preguntar, pastor, ¿por qué yo tengo que honrar a mi patrón siendo un hombre malvado conmigo? Ha sido malvado, usted no lo conoce, malvadísimo conmigo que ha sido. Bueno, ¿por qué yo tengo que honrarlo? Bueno, la Biblia nos dice el por qué. Porque no se ha blasfemado el nombre del Señor. Si yo no lo honro, deshonro el nombre de Dios. Ahora, si yo preguntara una pregunta, vaya, una pregunta mal hecha quizá, pero si yo preguntara, ¿cuánto les gustaría deshonrar el nombre del Señor? ¿Verdad que no? No, pues pastor, pero usted ¿cómo me pregunta eso? ¿Cómo yo voy a deshonrar el nombre de Dios? Lo que yo quiero es honrarlo. Bueno, pues si usted quiere honrar el nombre del Señor, usted honre a su patrón, aunque no se lo merezca. Porque porque no se ha blasfemado el nombre del Señor, no del Señor patrón, sino está hablando del Señor Dios, por eso lo tiene con S mayúscula. No se ha blasfemado el nombre del Señor nuestro Dios. Y luego termina diciendo, y de paso la doctrina. También se deshonra la doctrina. Hermano mío, ¿cuántas veces quizá alguno de ustedes ha escuchado esa frase que de pronto se dice, ¿y eso que es cristiano? ¿Ha oído usted esa frase que de pronto se puede llegar a mencionar por ahí? De alguien quien sea, que de pronto se dice, ¿y eso que es cristiano? Bueno, ya está deshonrando la doctrina de Cristo. Ya está deshonrando al Señor. Yo termino, hermanos, esta enseñanza. Fíjense ustedes, hermanos, por eso les dije, la Biblia nos da la orden de honrarnos unos a otros, incluso en nuestras relaciones cotidianas, allá en el trabajo. La palabra amor también tiene, muchas veces es sinónimo de honor, la palabra amor en la Biblia. Pablo nos dice en Romanos 12:10, vayamos en Romanos capítulo 12, versículo número 10, veamos cómo dice aquí. En Romanos capítulo número 12, versículo 10 nos dice de la siguiente manera. Gloria a Dios. Estoy en Corintios, con razón dije, ¿por qué dice diferente mi Biblia? Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros. Así que, hermano mío, una de las maneras de cómo honrar a los demás es precisamente, se traduce con amor. Y, hermano mío, es una orden, un llamado a los buenos modales en este caso. Si usted quiere honrar a alguien, usted tiene que tener buenos modales en este caso. La forma de hablar, la forma de comportarse, la forma de tratar. La Biblia, hermanos míos, habla de un grupo notable de personas que merece incluso un honor y doble honor. Solamente la única persona a la que la Biblia dice que se le honre y se le honre de manera doble, no solo con una, sino doblemente, es el liderazgo en la iglesia. Y a los ancianos de la iglesia, podemos verlo en 1 Timoteo. Vayamos nosotros y consideremos 1 Timoteo, regresemos ahí a Timoteo en el capítulo 5, versículo número 17, que dice de la siguiente manera. Dice la Escritura, los ancianos, y no se refiere, de paso, aclarar esto, no se refiere a los ancianos en edad, sino a esos ancianos que han sido puestos frente a la iglesia, no importa si son jóvenes. Los ancianos, dice entonces la Biblia, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, hermano mío, estos son los que tenemos que honrar. Eso está diciendo la palabra de nuestro Dios. Entonces, si esto tiene que ser así, pues hágalo usted. Ahora, yo quiero terminar entonces diciendo que el libro de los Proverbios ilustra la relación entre el comportamiento de una persona y el honor correspondiente de la misma persona. Es decir, lo que dijimos hace un momento.
lo que se siembra, se cosecha. Es decir, lo que sembremos, esto traerá una cosecha, sea buena o sea mala para nosotros. Porque si nosotros, por ejemplo, sembramos trigo, entonces obtendremos trigo. Pero si nosotros sembramos la cizaña, como la historia de la Biblia, que de pronto el buen sembrador salió y sembró buena semilla y salió trigo. Pero por la noche, cuando todos dormían, dice, salió el malo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué salió? Bueno, salió cizaña. Pero ¿quién de nosotros en sus cabales juicios quiere sembrar cizaña para cosechar cizaña? ¿Quién? Pues por supuesto que nadie. Yo no quiero sembrar cizaña para cosechar cizaña. Yo quiero sembrar trigo para cosechar trigo. Yo quiero sembrar en el Espíritu que dice la Escritura en Romanos, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará ¿qué cosa? Vida eterna. Pero el que siembra para la carne, de la carne ¿qué cosa cosechará? Corrupción. Así que entonces todo lo que sembramos trae un resultado, bueno o malo. ¿Qué es lo que usted siembra? Estando de pie, leamos lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo número 21, hablando de la honra a los adultos, a los ancianos, pero no solamente a aquellos que son grandes en edad, sino que de alguna manera han crecido porque su posición los ha llevado a ese lugar. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo número 21, que dice de la siguiente manera. ¿Cómo dice? Porque ya les dije, el libro de Proverbios ilustra la relación entre el comportamiento de una persona y el honor correspondiente a esa persona, es decir, ¿qué va a cosechar? Proverbios 22, 21 nos dice de la siguiente manera, es 21, 21, perdón, me pone nervioso. Bueno, Proverbios capítulo 21, versículo 21, gloria a Dios, con razón dije, ¿por qué mi Biblia dice diferente? Bueno, dice así, el que sigue la justicia, ojo, ¿qué es lo que sigue? El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia, ese es el cosecho. Hallará vida. ¿Cuántos de ustedes quieren vida? Gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en justicia? ¿Y cuántos de ustedes quieren vivir en honra? Bueno, hallar vida, justicia y honra es el resultado de seguir la justicia y la misericordia. Esa es nuestra actitud. Ahora, no solamente ahí, ahora sí el capítulo 22, versículo número 4, ¿verdad? Capítulo 22, versículo número 4, ¿qué dice? Ahí hay otro resultado de la honra. Leamos fuerte, dice, riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida. ¿Cuántos de ustedes necesitan un poco de riqueza? Cierto, por eso no ha llegado, hermanos. Pero si alguno la quiere o la necesita, se puede obtener, sí, tanto materialmente como espiritualmente. Bueno, hermano mío, riqueza, honra y vida es el resultado, es la cosecha, es, hermano mío, el fruto y la remuneración de aquel que vive en humildad y en el temor de Jehová. Así que, hermano, el honor se alcanzará cuando tengamos nosotros una buena actitud, entonces se alcanzará el honor. Así que, hermano mío, tenemos que honrar. ¿A quién vamos a honrar? A los adultos, a los ancianos, a los que han crecido. No solamente aquellos que son ancianos y que tienen canas, sino aquellos que han crecido también en la vida, que han crecido. Y si usted de alguna manera quiere crecer, usted también tiene que hacer lo que tiene que hacer, que le ha mostrado la palabra de Dios. Si usted quiere hacerlo, usted está en la libertad de hacerlo, porque nadie puede hacerlo de manera a fuerza.
Porque se dice, hermanos míos, que en una ocasión una niña que estaba en el templo y que no quería estar en el templo, bueno, su mamá entonces andaba para allá y para acá la niña en el templo, y la mamá un momento la sentó y le dijo: te vas a estar aquí quieta en este lugar. Y la niña no quería. Entonces cuando la mamá la regañó y le puso un pellizco y le dijo: te quedas aquí porque yo te digo, y ella dijo: pues yo voy a estar aquí, pero mi corazón no está aquí. Y eso es cierto. El Señor mismo lo dijo en su palabra acerca del pueblo: el pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Entonces, hermano mío, usted ha escuchado, ya llevamos 4 personas a las que debemos honrar. Ya vimos a Dios, a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a los ancianos. Llevamos 4 personas a las que debemos honrar. Hónrelos usted, y usted también será honrado de Dios, porque está honrando su palabra. Así que, hermanos, vamos a orar a Dios, vamos a dar gracias y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a poder nosotros tener honra para el que merece honra, con la ayuda del Señor. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Bendito Padre de los cielos, aquí estamos delante de ti. Nos acercamos ante tu presencia gloriosa, divino Padre, y te damos gracias, Señor, por la grande bendición que tú nos das, Señor mío, de poder estar aquí en tu casa, Señor, de poder venir ante tu presencia, Padre, para darte honra a ti, Señor, para honrar tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor. Pero también, Padre de los cielos, ahora no solamente hemos visto que a ti es que debemos honra, sino también debemos honrar, Señor, a nuestros padres, aquellos que nos dieron la vida en este mundo, aquellos que velaron y cuidaron por nosotros, Señor mío, aquellos que nos educaron, aquellos que nos enseñaron a caminar, aquellos que nos tomaron de la mano para que, Dios mío, nos condujeran por el camino, Señor. También debemos honrar, Dios de los cielos, a nuestro cónyuge. Por favor, ayúdanos a hacerlo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Quizá, Dios de los cielos, a nuestro cónyuge es al que de pronto, Dios mío, no le damos honra, Padre eterno, porque estamos tan acostumbrados a vivir con ella, al Señor, o ella está acostumbrada a vivir con él, que muchas veces ya no da honra. Padre, ayúdanos a hacerlo, Señor, en el nombre de Cristo. Te pedimos, Dios, también que nos ayudes para dar honra a aquellos que son grandes en edad, aquellos que son adultos. Dice tu palabra: delante de las canas te levantarás y honrarás. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a honrar a aquellos ancianos, aquellos, Dios mío, que han luchado en la vida, Señor, y que nos han dejado a nosotros un legado. Padre, bendícelos y ayúdalos, guárdalos, protégelos. Muchos de ellos están enfermos, Padre, por favor, ten misericordia de ellos. Sánalos, dales la fortaleza, dales de tu bendición, dales de tu espíritu, Padre mío, y fortalece a aquellos ancianos, a aquellos viejos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre mío, algunos no son grandes, Señor, en edad, sino grandes en posición, grandes, Dios mío, en lugares. Te pedimos también nos ayudes a honrarlos a ellos, a darles, Dios mío, la honra que ellos merecen, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Hemos entendido, Padre mío, que quien no honra, Señor mío, aquel que merece honra, gana para sí, Señor mío, condenación delante de ti. Es por eso que te pedimos que nos ayudes a honrar. Es por eso que te rogamos, Dios mío, tú nos des, Señor, la capacidad de honrar, Padre eterno, para que no tengamos cuentas delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Ahora, Padre mío, yo te ruego que en esta semana también tú seas con cada uno, que tú bendigas a cada uno, Señor, que tú te glorifiques, Señor, sobre todos. Cada uno, Señor, en la semana correrá al trabajo, Señor, Dios mío, a la escuela. Señor, donde quiera que cada uno esté, tu presencia también vaya con ellos, Señor, con cada uno de nosotros. Cuando estemos en el trabajo, en la calle, en el auto particular, en el transporte, cuando vayamos, Señor, al trabajo, allá sea la fábrica, el taller, la oficina, el negocio, el puesto, Dios mío, donde quiera que estemos, allí esté tu presencia con nosotros, Señor, tu cuidado. Vela por nosotros, Dios Todopoderoso. Defiéndenos de todo mal.
Y ahora, Dios, también ruego que bendiga los diezmos que tus hijos traen al alfolí. Bendiga su vida, sus manos, Señor mío, pues también esto es parte de la honra hacia ti, Señor. Ayúdanos a honrarte con nuestros diezmos en el nombre de Jesucristo. Y ahora ruego que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable del Padre, la comunión y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos, Señor, ahora y siempre. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.